Nunca le he dicho esto a nadie y planeé mantenerlo así, pero no sé cuánto tiempo más estaré a salvo. Creo que está aprendiendo a gatear. Mi familia no puede saber la verdad y no me quedan amigos en quienes confiar. Así que recurro a internet y publico esto donde puedo, con la esperanza de que al menos alguien sepa que estaba creciendo dentro de mí y por qué, incluso después de arrancarlo, todavía me atormenta. Comenzaré desde el principio. La primera prueba de doble línea fue el 22 de abril de 2025. Un positivo sólido en la tira reactiva y otros 3 positivos con pruebas de embarazo más precisas. Nunca había planeado tener un bebé en mi vida adulta, pero algo cambió cuando apareció esa segunda línea, una semana después de borrar su número, y me sentí como en casa. Cada célula materna de mi cuerpo se hinchó y no podía negar que estaba con ese bebé. Las primeras semanas fueron increíbles. Me puse a decorar la habitación del bebé, la habitación más pequeña de mi apartamento de 2 habitaciones. Mi piel estaba radiante, mi salud mental había mejorado y la vida parecía perfecta. Las ecografías mostraron que sus pequeños pies y manos palmeados empezaban a separarse, un ritmo cardíaco saludable y las constantes vitales de mi bebé y mías. Alrededor de la 7ª semana, empezaron los antojos. Cuando me vi ahogando mi tocino en helado de plátano, una cálida alegría me invadió el estómago al ver que el embarazo se volvía más real. Pero las semanas siguientes fueron diferentes, y mi cuerpo empezó a rechazar la carne. Vomitaba el desayuno todas las mañanas, pero el deseo insaciable de tocino no me acompañaba. Lo necesitaba, lo ansiaba cada segundo del día. El hambre me mantenía despierta por las noches, agarrándome el estómago con un dolor terrible, sollozando hasta que me dolía la garganta por miedo a dejar morir de hambre al bebé. Nada podía saciar mi desesperada necesidad de carne hasta la mañana de mi 9ª semana. Me dirigí al refrigerador, perezosa y atormentada por el insomnio, y saqué las tiras de tocino de una semana sin tocar. El olor era repugnante, un hedor áspero y punzante que me hizo sentir náuseas y dejar caer el paquete al suelo. Pero al tocar las baldosas, las ganas de comer volvieron. El mismo antojo frenético me invadió la garganta y el estómago, y antes de que pudiera procesar la realidad, estaba devorando la carne fría y húmeda del suelo. El tocino viscoso y podrido que se deslizaba por mi estómago fue un placer que nunca antes había experimentado. Me sentía lleno y bien, ya no estaba exhausto ni desnutrido, como si fuera agua helada en medio del desierto. Podía sentirlo moverse dentro de mí, consumiendo lo bueno de su primera comida en días, y me senté con la espalda apoyada en la encimera cuando lo oí. Apenas audible, como un leve susurro. Gracias, mamá. Las voces en la cabeza nunca son buena señal, incluso yo lo sabía, pero no era solo una voz, era mi bebé. Ese murmullo débil y tenso era la satisfacción de mi hijo sano y hermoso, y el residuo nauseabundo de carne cruda que se me pegaba en las papilas gustativas era el tesoro escondido para la salud de mi bebé. Los antojos crecían tan rápido como las células de mi estómago y más fuertes que sus súplicas. Mi cabeza estaba llena de súplicas, la voz constante ya no era un susurro lejano en mi mente, y cada vez que iba a la tienda compraba pollo. Al principio era tocino, luego trozos de res, muslos de cordero, incluso un pollo entero, hasta que ya no fue suficiente. Se estaba volviendo demasiado angustioso. Dejé de hablar con mi familia, incapaz de formar frases con los murmullos superpuestos en mi cabeza, y cancelé 3 revisiones hospitalarias seguidas. Me estaban chupando la vida, tenía los músculos débiles, la memoria nublada y el hambre era insoportable. Cuando mi neumático crujió al volver a casa de otra compra insatisfactoria, una mancha de pelo gris y vísceras cubrió la carretera y dejé de llorar. Ese olor. Sangre coagulada, carne cruda y desgarrada, me hacía salivar. Por favor. La voz resonó en mis pensamientos, pero había llegado a un punto en el que no estaba segura de si era mi bebé quien la pedía o yo. El animal muerto, que solo puedo imaginar era un conejo, no se movió ni gritó. Estaba muerto en el impacto, con su pequeño cráneo destrozado bajo el coche y las entrañas arrancadas del vientre. No dudé en actuar y la escena aún me atormenta. Ni siquiera tuve la decencia de llevarme el cadáver a casa antes de empezar a desenterrar sus órganos, arrancándole sus diminutos intestinos, pulmones y corazón, y masticando la carne carnosa y ensangrentada hasta que no quedó más que pelo y piel pudriéndose en la carretera. Esa noche fue un tormento para mí, más de lo que los últimos meses me habían imaginado. Gritaba ante el ruido en mi cabeza, la realidad de mis acciones finalmente se apoderó de mí mientras me lavaba la sangre animal y los trozos de carne pegajosa de las manos y las muñecas.
El sabor ya no saciaba mi hambre. Me dejaba un escozor desagradable en la lengua, y mi estómago se abultaba e hinchaba. Sentía como si mis entrañas se retorcieran y anudaran, algo tejiendo dentro y alrededor de mis propios órganos, un dolor retorcido que se retorció durante horas hasta que finalmente, no pude soportarlo más. ¿Qué pasa? Me quedé en el baño, mirando mi vientre hinchado en el espejo de cuerpo entero, y exigí respuestas. Era la primera vez en meses que veía mi cuerpo completo, y estaba horrorizada. Sin ropa que me ocultara, vi lo que el bebé realmente me estaba haciendo. Absorbiendo mis nutrientes, mi piel estaba pálida y llena de manchas, mis huesos sobresalían de cada articulación y mis costillas luchaban contra el bulto tumoral que era mi vientre. Esto ya no era un niño, ningún niño me lavaría la vida de esta manera. Mi bebé no me iba a infectar como un parásito, quería que saliera. Mamá. No te atrevas a llamarme así. No eres mi hijo. Grité. Estaba furiosa. Se suponía que este bebé sería la luz de mi vida. Este embarazo me liberaría de mis enfermedades mentales y me ayudaría a recuperarme, con otra parte de mí que cuidar. Se suponía que mi hijo no debía maldecirme y, desde luego, no iba a dejar que siguiera controlando mi vida. Llamé a la ambulancia primero, pensando que tardarían en llegar antes de desangrarme sobre el linóleo. Cuando la persona que me atendió me aseguró que pronto recibiría ayuda y que debía quedarme al teléfono y hablar con ella antes de dejarme llevar por mi impulso, colgué y cogí una maquinilla de afeitar facial de una sola hoja del cajón del lavabo. Cortarse el estómago es más eufórico de lo que la mayoría cree. El dolor se vuelve sordo tras romperse la primera capa de piel tensa, y la sensación de la propia sangre derramándose de una incisión a otra es un alivio único. Recordé oírlo gritar, suplicándome que parara, pero concentré mi atención en el desgarro del músculo contra la punta de la cuchilla y en el enfoque quirúrgico de cortar en el mismo lugar una y otra vez. Me desmayé en cuanto rompí la barrera entre mis entrañas y el suelo del baño. Sentí una extraña liberación de presión en la parte baja del estómago antes de perder el conocimiento. Mi memoria está nublada por la enorme pérdida de sangre y la agonía de la cesárea en casa, pero algo había sucedido entre esto y la ambulancia que derribó mi puerta. Desperté en el hospital, ligeramente asombrada por haber sobrevivido, rodeada de familiares y médicos. Tras una evaluación de salud mental y una sesión de terapia de duelo, me dieron de alta y volví a mi apartamento. Según consta en el expediente, tuve un respiro mental un mes y medio después de enterarme de mi aborto espontáneo en fase inicial. El dolor de perder a mi hijo y aislarme durante tanto tiempo me llevó a otro intento de suicidio, solo que esta vez optando por un final más metafórico que el de una persona normal. Claro que era ridículo oírlo, pero sonreí y asentí, aceptando que este trágico embarazo fallido era, de hecho, la causa de una autolesión tan drástica. Cooperar con los equipos y mostrar una recuperación tan rápida me llevó a recibir el alta rápida y segura. Esta noche se cumple una semana desde que regresé a casa, a la guardería y al trauma de los últimos meses. Me sorprendió gratamente oír a mi bebé llamarme en cuanto me aislé del mundo, arrullando y gorjeando como un recién nacido. Aunque me enviaron a casa del hospital sin mi bebé en un portabebé, envuelta en mantas y con mi amor maternal, todo eso me esperaba en la guardería. Mi pequeño recién nacido, sacado del vientre por mis propias manos y colocado con cuidado en su cuna, esperando a que su madre lo alimentara, lo abrazara y lo quisiera. Estaba dejando sus bocadillos favoritos sobre las mantas, y por la mañana descubrí que habían desaparecido. Mecía su cuerpo arrugado y morado en mis manos, tal como lo había imaginado ese día cuando vi las líneas dobles. Era tan perfecto como lo había imaginado. Pero esa no es la razón por la que vine a compartir mi historia. Había aprendido a ignorar sus palabras violentas que me daban vueltas en la cabeza, y saber que comía me bastaba para saciarme. Pero ya ha dejado de comer tanto que dejo la carne toda la noche por si la quiere, pero por la mañana la encuentro cubierta de moscas zumbando y moho, y el llanto va a más. Me duele la cabeza todo el tiempo, me palpitan los puntos y supuran, y los analgésicos ya no me ayudan a dormir. Anoche, en el silencio del edificio donde vivo, oí un ruido sordo y denso proveniente del cuarto de los niños, y el golpeteo débil y fangoso de unas manos subdesarrolladas arrastrándose y golpeando el suelo de madera, hasta llegar a la puerta de mi dormitorio. ¿Qué debo hacer?